Primeros 25 años de feliz matrimonio y próximos a los 60 años ahora, pensamos en hacer un viaje por los países escandinavos y me puse a la tarea de reunir información para planearlo, como ahora se dice, con calidad total. Solicité información a las embajadas en la Ciudad de México, a la oficina de turismo que tienen esos países en la ciudad de Nueva York y a algunos conocidos a través de relaciones de trabajo que radican en esos países. De todos obtuve información abundante y bellamente impresa. Fue así como me enteré que en 1990 se corrió por primera vez el Maratón del Sol de la Medianoche en la ciudad de Tromsø, la ciudad más importante del norte de Noruega, situada a más de 200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, razón por la cual durante unas 4 o 5 semanas alrededor del solsticio de verano el sol no alcanza a ocultarse en el horizonte, solamente desciende como en un crepúsculo de lo que serían nuestras 6 o 7 de la tarde y de ahí vuelve a ascender. Durante un día así los cambios de luminosidad no son muy notables, sobre todo si el día permanece despejado o permanece nublado. Sin embargo, los cambios de temperatura sí son notables, esto no lo sabía, sobre todo para alguien no acostumbrado a tener 15 grados centígrados al mediodía y 5 grados a la medianoche. Tromsø es una ciudad hermosa, fundada en 1252, actualmente con solo 80,000 habitantes, en una isla dentro de un fiordo. Hablar de fiordos es hablar de Noruega, y por ello debo detenerme aquí para explicar lo que son los fiordos. Durante varias épocas en la historia de nuestro planeta, su casquete norte se cubrió con una capa de hielo de cientos o miles de metros de espesor, formando los llamados glaciares. Al ir descongelándose estos glaciares de millones de toneladas de peso, actuaron como arados haciendo grandes surcos en la tierra o en la piedra, aunque esta en realidad fuera roca sólida. La mayoría de estos surcos se formaron cerca de las costas y por ello están conectados al mar, aunque tenga que navegarse más de 100 kilómetros de Tromsø por el fiordo para llegar a mar abierto. Algunos de estos fiordos tienen paredes de 100 o 200 metros de altura y con una pendiente casi vertical. Las carreteras están trazadas casi al nivel del agua del fiordo, del fondo del fiordo. El espectáculo de los miles de arroyos que a veces llegan a ser ríos y cascadas que llegan a ser cataratas, formadas por el deshielo de la nieve que aún en verano permanece en la parte superior, es sencillamente hermoso. Es Noruega. La isla de Tromsø está conectada a ambos lados del fiordo mediante modernos puentes, muy semejantes al puente que conecta el puerto Isabel con el sur de la isla del Padre. La isla tiene un perímetro de 22 kilómetros. El centro de la ciudad está justo al frente de donde desemboca uno de los puentes. Como todas las ciudades escandinavas, tiene una plaza despejada enfrente de donde atracan los barcos de los pescadores
y la convierten en un mercado. Solo que ahora tienen que competir con quienes llevan sus embutidos o salamis de reno, sus vegetales y frutas, sus casetes de música folclórica y otras mercaderías, incluyendo pieles finas de animales que ellos mismos cazan. La salida y la meta fueron al lado de ese mercado. Al otro lado está un moderno edificio que sirvió de sede para el maratón. Es el Kulturhuset, o sea, la Casa de la Cultura. Como en otras carreras en las que he participado aquí en Monterrey, en ese local se distribuyeron los números y los corredores a los corredores previstos. Se venden camisetas y etiquetas con el logotipo del maratón, pero sobre todo se dan indicaciones detalladas sobre la ruta de las diversas carreras que se llevarán a cabo. Casi simultáneamente, el mini maratón de 3 kilómetros para familias completas, hasta con carriolas y disfraces, la carrera de 1 kilómetro sobre silla de ruedas, el medio maratón y el maratón. Por otro lado del mercado está la iglesia católica más nórdica que existe en el planeta, misma que en 1989 fue visitada por nuestro Papa Juan Pablo II. Antes de narrarles la carrera en sí, les comentaré sobre la ruta. Inmediatamente después de la salida, se abandona la isla de Tromsø por el puente de más de 1 kilómetro que desemboca en el centro, y fuera de la isla se hace un recorrido en un circuito de 8 kilómetros y se regresa a la isla por el mismo puente. La salida se dará a las 10 de la noche. De nuevo, en la isla se recorren 5 kilómetros en la dirección que será luego por donde se llegue a la meta, y se regresa de nuevo al centro, habiendo recorrido ya 20 kilómetros. Y se continúa en el mismo sentido todo el perímetro de la isla para completar los 42 kilómetros, pero pasando ahora por lugares despoblados, aunque muy bellos, porque desde ellos y no fácilmente desde el centro de la ciudad es posible ver el sol de medianoche en el horizonte rojizo, por debajo del techo de nubes que se mantuvo durante esos inolvidables días. Se pasa también por enfrente del segundo puente que conecta la isla al otro lado del fiordo. Gloria, mi esposa, y yo recorrimos en nuestro carro rentado Golf toda la ruta del maratón, marcado por una línea de pintura verde. Nos tomó casi 1 hora porque también estábamos disfrutando del paisaje. Otros carros evidentemente hacían lo mismo que nosotros. Después de saber que este año se correría por segunda ocasión el maratón, allá por febrero, envié una carta solicitando información sobre la inscripción. En este momento no sabía si realmente estaría preparado para correrlo. Después de haber desarrollado una buena musculatura, sobre todo en las piernas, gracias a las excursiones y los ascensos a los volcanes durante la Semana Santa, con el Círculo Mercantil Mutualista por allá, por los gloriosos años de José Navarro y su tropa, dejé por muchos años de realizar ejercicio físico en forma constante y metódica. Eso sí, mantuve mi posición en el juego semanal de softball con los Aguirre, hasta que en uno de esos juegos,
por empezar frío, me generé una hernia inguinal que me fue corregida con cirugía en noviembre de 1989, en el día de mi último cigarrillo. No es cierto. Fue dejar de fumar primeramente y luego el apoyo de mi hermano Mario Aguirre y mi primo Jesús Villarreal, alias El Tuto, lo que me hizo un corredor maratónico. Al principio, los primeros meses de 1990, era solo salir a caminar temprano por el Parque Hundido de Country La Silla. Luego, por marzo y abril, espérense porque se me pegaron unas hojas, espero que pueda leerles todo, sí, tranquilo, porque después a alguien le va a tocar pasarlas a mano. ¿A mí? Caminaba. Luego, para marzo o abril, darle una vuelta completa a trote, luego subir caminando hasta la placita con el busto de Alfonso Reyes y bajar a trote hasta el Parque Hundido y darle una vuelta. Para mayo o junio ya lográbamos subir a Alfonso Reyes, continuar por el camino desmontado hasta Country La Escondida y bajar trotando hasta el Cristo de la Montaña, por el Cristo de la Montaña y las Américas frente al Deportivo Country para llegar de nuevo al Parque Hundido. Para julio empezamos a correr hacia el otro lado por las Américas, hacia Eloy Cavazos y de regreso al Parque Hundido, un circuito con una sola joroba de unos 8 kilómetros. Con ello nos sentimos preparados para correr en agosto del mismo año los 10 kilómetros del Club Atenas saliendo del Parque La Pastora. Esa fue mi primera carrera. Sufrí como siempre que se supera con un reto difícil, pero terminé con 1 hora 10 minutos. Poniendo un poco más de constancia en la preparación, siguieron después otras carreras. Los 15K del Country, el medio maratón de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, los 10 kilómetros de Corredores del Sur y para cerrar el año, el medio maratón de Nova. Durante este año de 1991, estaba entonces escribiendo todavía en 1991. Durante este año de 1991, después de un principio flojo, que creo que es lo común entre los corredores, corrí los 10 kilómetros de Correcaminos y los 15 kilómetros de Lalito del Círculo Mercantil Mutualista en 1 hora con 28 minutos. Pero lo más determinante, por decir, para decidirme al maratón del Sol de la Medianoche, fueron mis 3 o 4 prácticas de ascenso a Chipinque durante las últimas semanas, 2 semanas antes del maratón, desde el edificio de Torre Alta, que está ahí por donde estaban los tubos, hasta la meseta en 1 hora con 26 minutos. Durante 4 días consecutivos con mi hermano Mario, corrimos 10 o 15 kilómetros cada día en el bulevar de la Isla del Padre, ya con esa práctica. Recibí la información y el formato de inscripción el 14 de junio. La fecha límite para entrar en las listas oficiales era el 16 de junio. No se aceptaba el pago con tarjeta de crédito, solamente cheques noruegos internacionales. Por esta razón envié un fax con mi hoja de inscripción al director de POSTEC, Powder Science and Technology Institute en Trondheim,
Noruega, pidiéndole que la enviara a Tromsø, adjuntando un cheque suyo por 440 coronas noruegas, equivalentes a unos $70 americanos, para cubrir la inscripción, una camiseta conmemorativa, una etiqueta con el logo y el envío de los resultados oficiales. Gracias a todo esto, al llegar a Tromsø, me esperaba un sobre con el número 167. Adelante. En total participamos en el maratón unos 200 corredores. Solamente pude detectar un norteamericano que después de retirarse hace 8 años se dedica a correr maratones, siendo este el número 144 en 8 años. En efecto, más de 12 maratones al año, más de un maratón al mes. La mayoría de los corredores eran noruegos, muchos de ellos con camisetas identificando su comuna, o sea, su estado o provincia. Había de los otros países escandinavos con camiseta, con sus banderas, e incluso uno de Dinamarca con una bandera instalada de alguna forma en la espalda, sobresaliendo por detrás de la cabeza. Quisiera saber si llegó esa banderita a la meta. Yo compré una camiseta roja de nylon y le hice pegar México con mayúscula en el frente y a cada lado, por arriba, una banderita de México y una etiqueta con el logo del maratón. Traía además unas licras rojas arriba de la rodilla y unos pantaloncillos verdes arriba. Había pensado en comprarme unos Nike modelo Air Guarache, así se llamaba el modelo, pero pensé que no tendría tiempo para probarlos y decidí llevarme los que usé en los 15K de Lalito. La decisión fuerte a la hora del maratón fue si correr con esa ropa o dejarme los pants y la chaqueta que traía arriba. A esa hora, 10 p.m., la temperatura era de unos 12 grados centígrados y estaba lloviendo un poco. Sin embargo, sobre el puente y en las zonas despobladas, de seguro iba a hacer viento. Además, iba a bajar la temperatura quizás hasta 5 grados centígrados. Esto último no lo sabía entonces tan bien como lo sé ahora. Observando a otros corredores, un par de ellos ya habían decidido correr en shorts y camiseta de tirantes, pero la mayoría llevaban las piernas y brazos cubiertos. Algunos hasta traían guantes. El norteamericano que conocí compró ese mismo día un juego de licra, el pantalón ajustado desde el tobillo y la camiseta de manga larga también ajustada. Antes de eso había decidido usar pants y chaqueta de nylon. Decidí quitarme los pants y la chaqueta porque tienen forro de algodón y yo sabía que al sudar se empaparían y aumentarían de peso, causando incomodidad, y no quería tirarlos en algún lado como buen regiomontano. Al principio no sentí frío, ni al cruzar el puente del inicio y al final de los 10K. Por primera vez hice 50 minutos en 10K. Los siguientes 10K los hice en 1 hora, pero aún me sentía fuerte. La página 8 a la página 9. Mientras él... perdón, este no es el 9. Este es el fin. Qué bueno. Ahí voy. 9.
Seguí el recorrido por todo el perímetro de la isla. Apenas unos 5 kilómetros adelante empecé a sentir rigidez en las piernas. No sabía si era por el frío o por el cansancio. Lo que sentía era como si fuera a darme un calambre si les pedía más velocidad. Sabía que llevaba buen tiempo y que todo lo que deseaba era terminar bien en menos de 5 horas para recibir mi medalla. Sabía lo importante que era mantener un paso de trote lento pero constante, pero como a los 26 kilómetros empecé a intercambiar trote y caminata. Era un poco después de la medianoche, podía ver el sol rojizo entre las montañas y el techo de nubes, pero cuando caminaba sentía frío. Cada 2 o 3 kilómetros había estaciones de auxilio médico, además de las bebidas que usualmente se ofrecen, pero yo no quería perder tiempo para explicar lo que me sucedía. Además, no quería que me descalificaran por necesitar abrigo. Algunas veces los asistentes fisioterapistas estaban ocupados dando atención a algún corredor que luego me sobrepasaba para de nuevo ganarme la atención de los asistentes del siguiente puesto. Todo esto ocurría mientras rezaba un rosario de anillo que me había cosido a una muñequera de toalla. Cada vez que acumulaba otro kilómetro, hacía cuentas y revisaba mis perspectivas de terminar la carrera dentro de las 5 horas. Siempre estuve dentro si no se sobrevenía el acalambramiento total. Como a los 28 kilómetros, llegué a un punto de atención médica y les pedí que me frotaran las piernas. Me indicaron que me recostara en una camilla y les hice señas en el sentido de que prefería permanecer de pie. Con una frazada, 2 asistentes me frotaron simultáneamente una pierna cada uno por espacio de unos 2 minutos. Seguí adelante solo con un pequeño alivio. Para estas alturas del maratón, toda la animación había quedado atrás. Los gritos de "hey yo, hey yo, hey yo, México" habían quedado atrás. Solo existía el eventual encuentro con un carro con algunos de los organizadores, quienes en sus confortables chaquetas, a través de los vidrios levantados, mostraban su pulgar apuntando hacia arriba en señal de ánimo. Llegué bastante engarrotado al kilómetro 32. Habían transcurrido 3 horas y media. Me quedaba 1 hora y media para 10 kilómetros. Parece bastante fácil cuando había podido hacerlos en 50 minutos, pero también bastante difícil si se considera que los últimos 9 kilómetros han consumido ese mismo tiempo. Necesitaba recuperarme un poco. Señalé a los asistentes médicos, un hombre y una mujer, que deseaba una frotación en las piernas. Me pidieron que me recostara en la camilla y ahora sí obedecí. Mientras él me estiraba una pierna hacia arriba, ella usaba sus 2 pulgares para darme masaje al músculo posterior de la pierna. Y mientras le comentaba
a su compañero lo duro que sentía el músculo, pero al cabo de un minuto pude yo sentir cómo lograba suavizarlo y pasar a la otra pierna para hacer el mismo tratamiento. Debo haberme empezado a sentir mejor, puesto que le dije en son de broma en inglés: por favor, arréglenme para los 10 kilómetros. Mi esposa hará después el resto. Cuando me incorporé y empecé a trotar, supe que terminaría el maratón a tiempo. Incluso llegué a alcanzar 2 corredores que también iban haciendo cuentas del tiempo que faltaba para las 5 horas. Durante esos últimos 10 kilómetros nos intercambiamos los 3 el liderazgo. Eso y la cercanía de la meta nos dio ánimo y nos hizo incluso robarle 10 minutos al tiempo en ocasiones que en ocasiones parecía inalcanzable. Eran las 3 de la mañana, camino al hotel. Encontramos todavía, yo hice 4 horas con 20 minutos. Eran las 3 de la mañana, o sea, 5 horas después de que empezó el maratón. Camino al hotel, encontramos todavía abierto un puesto de papas asadas con mantequilla y crema. Me la comí rápidamente sin esperar, quizás sin desear que se enfriara. Temía ahora que sobrevinieran los calambres al irme enfriando, pero no llegaron porque ya estaba frío y acalambrado, pero tremendamente feliz con mi medalla al cuello, agradeciendo al Dios habérmelo concedido y a mi esposa haberme dado siempre su apoyo. Fin. Bravo, muy bonita anécdota, muy bonita. ¿Quién no quiere pasar a maquinar? Yo te lo paso. Ah, claro.